Hola, buen día. Gracias por acompañarnos nuevamente a otra cápsula de personajes biodiversos. Estamos muy complacidos de tener en esta ocasión a la doctora Celia López González, que ella es una académica que trabaja en el CIDIR Unidad Durango, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Y Celia es originaria de la Ciudad de México, aunque ya tiene muchos años de vivir acá en Durango. Estudió la carrera de Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también del Instituto Politécnico, y tienes estudios de maestría y doctorado en Texas Tech University, Texas. Celia trabaja principalmente haciendo investigación de roedores y murciélagos, aunque de mamíferos en general. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Celia, para poder compartir acerca de tus experiencias y conocimiento en esta materia. Y en primer lugar, nos gustaría saber qué es lo qué experiencias, qué influencias, qué personas, qué situaciones de vida fueron las que te llevaron a decidir estudiar a los animales o involucrarte con el estudio en general de la naturaleza, particularmente porque luego uno piensa que en Ciudad de México las personas como que viven... Somos pavimentadas. Sí, totalmente en concreto, ¿no? Sí, yo nací totalmente en concreto. Yo soy totalmente pavimentada de nacimiento. Pero mi papá se dedicaba a la compra-venta de ropa. Ajá. Y era muy pata de perro. Entonces él nos lleva, pero además no solo la pata de perro, él llevaba sus mercancías y sus escuincles a los viajes. Entonces con mi papá y mi mamá siempre viajamos hacia Michoacán, sobre todo Michoacán, Guanajuato, Veracruz, etc. Entonces, aunque sí somos totalmente urbanos, en mi familia somos urbanos desde hace por lo menos un siglo. A mi papá le gustaba salir, le gustaba manejar, le gustaba viajar, y era la oportunidad de ver ambientes que no eran urbanos, ¿no? En todo el centro de México, cuando éramos chicos, ¿no? Entonces, el gusto por la naturaleza, aunque no directamente, porque a mi papá no le interesaba mucho, nos viene de esos viajes con mi papá. Qué interesante, uno no sabe qué impacto pueden tener situaciones que parecen tan fortuitas y tan carentes de importancia, pero me imagino que el hecho de ir en carretera, estar viendo por la ventana... De ver llover, de ver los pinos, de ver lo que hubiera, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ver todos los lagos de Michoacán con agua. Uy, qué privilegio. Atravesar todavía por ahí el Todavía Huitzeo. Atravesar el Huitzeo con agua, claro, lleno de aves. Y entonces tienes, digamos, como ese primer acercamiento o esa primer ventana, que sin embargo, como tú misma lo señalas, pues en sí mismo no es algo tan impactante como para que ya te condicione a llevar este camino. ¿Qué otros momentos en tu vida o qué otras experiencias consideras? Fíjate que me pusiste a pensar en eso. Y resulta que, escarbando en mi memoria, yo creo que mi recuerdo más viejo de la biología, por decirlo de alguna manera, es que un día, en uno de esos viajes, una de las costureras que trabajaban con mi papá, que era de Guerrero, de un pueblo que en ese entonces, ahora seguro debe haber una carretera, pero en ese entonces estaba hasta el final del universo en la Sierra de Guerrero, nos invitó a una fiesta patronal a toda la familia. Entonces ahí vamos a Guerrero junto con esta muchacha. Llegamos a un punto en el que, como mi papá tenía un coche, no una camioneta, tenía un coche, el coche ya no pasó por el camino, y entonces mi mamá nos dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta muchacha? Porque la muchacha trabajadora venía con nosotros en el coche, digo que la mandemos sola, y la muchacha dijo, no, sí, ya me voy, no. Al final dice, no, bueno, que la acompañe Celia. Yo no sé cuántos años tendría, pero no tendría ni 12. Y agradezco que mis papás fueran tan liberales en cuanto a... O sea, no eran papás helicóptero, ¿no? Entonces, yo me fui con Nati por primera vez en mi vida en un camión, como antes eran, de esos que llevaban las gallinas, los chivos, la gente arriba en los maleteros del camión, y el camión en una de esas terracerías que van por los arroyos haciéndose así. O de repente que se paraba, bájense todos, ahora súbanse todos, bájense todos, o sea, hasta que llegamos a Huamustitlán, Guerrero. Y la casa de Nati, de sus papás, era una casa de palma, de techos de palma, no era de material de construcción. Entonces era una casa redonda con techos de palma, y ahí tenían 2 catres, y ahí me pusieron a mí en uno y a Nati en otro.
Entonces ahí pasé yo la noche, por primera vez en mi vida me llevaron a nadar al río, estuvimos en el río. Estos son flashazos, así que me acuerdo, sí. pero lo que sí me acuerdo como si hubiera sido ayer, es que al otro día en la mañana yo desperté, estaba yo en mi catre, volteo ahí al rincón y ahí está un ratón. Y dije, ah, chingada, es un ratón. Y lo que me sorprende es que yo nomás dije, ah, mira, es un ratón. ¿No le tuviste miedo? ¿No te No, y entonces ahí estuve esos ratos en los que todo el mundo despertaba mirando al ratón a hacer cosas de ratón, ¿no? Sí. Por la casa. Y eso quedó por ahí, ¿no? Pero toda esa experiencia de ir al río, de estar con la gente de ahí del pueblo, a mí me gustó muchísimo. O sea, yo regresé encantada, ni me acordé de mis papás en todos esos días, quién sabe cuál. Igual fueron 2 días, igual fueron 10, no sé. Sí. Y ahí quedó. Y años después, esas ideas, esas cosas las retomamos con un maestro de biología que era un verdadero maestro de biología en la vocacional 6. Que eso era todavía estudios de bachillerato. Ajá. Pero a mí siempre me ha gustado andar por el cerro, caminar en el cerro. Entonces, la Ciudad de México pues está rodeada de cerros y antes podías también subirte a un camión y bajarte y agarrar el camino y subirte al cerro, ¿no? Y a eso me dedico. O sea, y el maestro de biología le dio estructura, ¿no? a todas esas cosas. Y luego los diferentes elementos que ya estaban por ahí. Así es, con él empezamos a estudiar evolución en serio, con él empezamos a estudiar anatomía comparada, que hasta ahora es una de las cosas que más me gustan en la vida. Y con él es que fuimos una amiga y yo, esa amiga ya falleció, a decirle, maestro, queremos ser biólogas, ¿tenemos futuro o no? Y pues nos dijo como es, o sea, pues no va a estar el camino pavimentado de oro, pero si trabajas y si estudias, seguramente podrás hacer lo que quieres hacer. Y eso nos decidió estudiar biología a las dos. Qué eventos tan afortunados. Mucha suerte, yo he tenido muy buenos maestros. Sí, justamente, porque al final estas personas son las que terminan también, digamos, como definiendo la ruta que puede tomar tu vida, el impacto o el simple contacto con ciertas mentes, con ciertos pensamientos, ya como que te van moldeando. Fíjate que se juntan las cosas. Yo por eso digo, es que o yo tengo muy buena suerte o los maestros eran mucho mejores antes, ¿no? Porque mi maestro de 5º año, nosotros estábamos en una escuela nueva, reciente, acababan de hacer el edificio y no había maestros. Entonces los maestros que tuvimos, yo estaba en 5º año, eran voluntarios. Y muchos de mis maestros eran, ¿no? El mío sí era maestro de profesor. Y era tan buen maestro que un día estábamos todos, era invierno, y en ese entonces todavía nevaba a veces en la Ciudad de México. Entonces había nevado y estábamos al pie del cerro, vivíamos en Coacalco, y desde la ventana del salón se veía la nieve. Y tú dime si le vas a hacer caso al maestro cuando estás viendo la nieve. Entonces el maestro hizo algo que hoy sería impensable. Dijo, a ver, vámonos. Nos subió a conocer la nieve. Yo vi la nieve por primera vez a los 10 años en la Ciudad de México. Entonces, no cualquiera puede tener ese privilegio. Ni un maestro tiene la visión y la percepción de decir, hoy no vamos a aprender ciencias sociales, ¿verdad? Sí, una iniciativa y una osadía también de vamos a romper. Hoy nos vamos a conocer los pinares y hoy nos vamos a ver la nieve, porque todo el mundo vamos a hacer otra cosa. Y nos llevó a ver la nieve. Entonces, esos maestros y esa manera de que los maestros verdaderamente están viendo a los chiquillos es algo que yo siento que entre la sobrepoblación y la falta de formación hemos perdido en los niveles básicos de educación. Pues sí, ya son otros tiempos diferentes. También eso era lo que me llamaba la curiosidad, porque ahora que tantos chicos, que tantos jóvenes en la Ciudad de México pueden tener la oportunidad de vivir lo que tú viviste, de salir con el papá a comerciar, visitar diferentes pueblos, conocer otras personas, otras formas de pensar, de vivir, otra comida, ¿no? Eso hace que tu espectro alimenticio se amplíe, porque pues aquí se come lo que se come y te lo comes, ¿no? Mi mamá siempre era del tipo de mamá de estamos en casa ajena, te lo comes. Sí. Es una muestra de respeto. De respeto a la casa, ¿no? Entonces, a lo mejor te fascinan las gorditas, a lo mejor no te gustaron, pero ya no pidas más, pero te lo comes, ¿no? y eso hace también que te vas predisponiendo a lo que después, por lo menos en mi caso, si pasas lista,
eso me predispone o me predispuso a todo lo que vino después en términos de trabajo de campo, ¿no? Sí, son como pequeñas piezas de rompecabezas que se van ensamblando y que al final son las que determinan quién eres y qué haces. Eso y leer libros de aventuras, de viajes, pues es lo que te tiene queriendo ir, ¿no? A donde sea. ¿Qué libros leías de aventuras? Todos los de Julio Verne. Todos me los eché entre los 8 y 10, 12 años. Entonces ya también estás pensando en, yo quiero conocer Valparaíso, por ejemplo, ¿no? Y un día de hecho conocí Valparaíso. Yo quiero ver un elefante o quiero ver un no sé qué, ¿no? Sí. Y la otra es, yo no sé si a ustedes les tocó porque ustedes son jóvenes, pero ¿se acuerdan de aquellos álbumes de estampas que existían? Yo lo conozco porque tú lo has mostrado en el taller que realizamos para niños. Ahí tienes uno de esos juegos de estampas. Eso era algo en lo que los niños gastábamos dinero que no teníamos cuando éramos chiquitos. Y la gracia era precisamente pues, intercambiar estampas. Y había álbumes de todo, o sea, había unos que eran de los Picapiedra, pero había uno que era de Maravillas del Mundo, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese traía estampas de animales de todo el mundo. Y el otro día me estaba acordando, uno de los que me marcó así como también, como si me estuviera viendo, es una estampa que decía Lemur. Y era un lemur, ¿no? Con su colita de anillo. Y yo dije, eso no existe. Es que eso no puede, eso no, exacto, o sea, no puede existir. No, después resulta que sí existe, ¿no? ¿Y los conociste? ¿Los en un zoológico, nada más. Pero también otra vez, ¿no? El día que los vi por primera vez dije, sí existe. ¿No? Entonces, otra vez, ¿no? Son cositas que ahí están al alcance de todos. O sea, yo no me crié en un ambiente ni muy culto, bueno, culto sí, pero sin dinero, pues, o sea, sin mucho dinero, ¿no? Tampoco éramos en extrema pobreza, pero... No estaban totalmente holgados. No, los viajes eran porque mi papá estaba trabajando, ¿no? Sí, o sea, totalmente viajes de trabajo. Rara vez tomamos un viaje de vacaciones y cuando eran vacaciones acabábamos siempre en Cuernavaca o en Acapulco, que era donde mis tíos les gustaba ir, ¿no? Pero en general todos esos otros viajes eran entregando ropa y esperando a mi papá por horas a que terminara de convencer a alguien de que las chambritas que lleva son de octava maravilla, ¿no? Y él se pintaba solo para eso. Entonces, pero te da la oportunidad de entretenerte, o sea, estás en un tiempo sin internet, o sea, si no llevas un libro, tu entretenimiento es ver a la gente. Y mi mamá era fantástica para entretenerte mirando gente. Mirar, platicar, escuchar a los Mira demás. qué están haciendo, mira cómo llevan, mira cómo visten, mira qué están comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, un mundo como más apacible de una observación más profunda, ¿no? Porque ahora, situándonos en el contexto actual, pues generalmente ya ni siquiera soportamos el ocio o el silencio, ¿no? Inmediatamente recurrimos a una pantalla, recurrimos a algún estímulo y nos perdemos de todas esas vivencias tan enriquecedoras. Bueno, y si te fijas, los niños ya no están viendo por la ventana, están acá. Sí. Entonces, ya hay un intermediario hacia el mundo real, ¿no? Y desde cosas tan tontas como, si tú quieres, como contar coches. Sí. O sea, en eso nos entreteníamos las horas, porque además no había autopistas, ¿no? O sea, eran carreteras de 2 carriles y a veces te las llevabas 3 horas atrás de un camión lleno de plátanos y pues a ese paso vas, ¿no? Sí, las circunstancias te llevaban también a inventar juegos para entretenerte. Las cosas, así es. Sí. Cosa que los niños ya tampoco tienen, casi. Un poco complicado, ¿no? complicado. Y que nos lleva a meditar qué es lo que estamos haciendo y cómo también. Con los pobres niños, ¿no? Que no están, no hay estímulos del mundo real, o sea, hay estímulos acá. Como estímulos fantasmas un poco. Ajá, pero además repetitivos, ¿no? Porque es lo mismo. Pero el hecho de ir en la carretera mirando los trailers, mirando la gente, mirando los coches, este coche qué marca es, o sea, ahora ve los pinos, ahora estamos en el desierto, ahora estamos en no sé dónde, papá, ¿por qué niebla? O sea, y seguro mi papá se inventó algo, ¿no? Porque mi papá de biología no sabía nada. Sí. Entonces, pues eso es lo que te va forjando hasta cierta medida. Así es. Muchas gracias, Elia. Y después, pues esto te va encaminando hacia los estudios de la naturaleza y luego ya, pues, damos un salto gigantesco, entras a la carrera y demás y vas ahora sí enfrentándote a lo que es entender a la naturaleza desde un punto académico, porque una cosa es cómo lo experimenta uno, visitar un bosque, estar relajado, mirarlo,
pero luego ya es preguntarte, formal, exactamente, formal, hacerte preguntas, ¿no? ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué los árboles crecen de esta manera? ¿Por qué los animales se comportan de esta manera? Y en ese abanico de posibilidades que tú tenías, decides irte hacia el estudio de animales, pero particularmente a animales que a muchos les pueden parecer terroríficos o que están embadurnados con estas connotaciones negativas, Así como es. son los ratones y los murciélagos. ¿Por qué particularmente decidiste y te apasionaste por trabajar con estos grupos? Déjate, digo, yo estuve así de dedicarme a la bioquímica. Y más chiquitito así, de dedicarme a la ecología vegetal. Están los caminos del destino. Sí, porque tuve un maestro fantástico de bioquímica en los tiempos en los que apenas estábamos tratando de entender cómo funcionaba el ADN y todo eso. Hermosas clases daba el maestro. Y decía, ay, yo quisiera estar ahí. Pero entonces ese trabajo es de laboratorio. Estar encerrado horas y horas. Y yo dije, no, pero yo no voy a dar para eso, ¿no? Y luego tuvimos un maestro que aquí todos en el herbario, bueno, ustedes que son chavos, ¿no? Pero la mayoría recuerdan, que es el profesor Roberto Cruz, que era maestro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ese hombre era una enciclopedia andante de geología, de ecología vegetal, de botánica, los pocos nombres de plantas que sé, los sé por él. Los sé por él. Del entendimiento del ecosistema como sistema. Entonces regresábamos literalmente babeando de todo lo que hay allá que se puede saber, ¿no? Esa fue una. Y luego caí en manos de Oscar Polaco, que él se trabajaba él es arqueólogo, y trabajaba con cosas de fauna asociada a contextos arqueológicos. Pero antes de eso, él fue alumno de un mastozólogo, de un experto en mamíferos. Entonces traía esa formación de formalidad científica. Con él aprendí esa parte de la formalidad científica, de la toma de datos, el rigor. Mi tesis me la regresó como 400 veces para que estuviera bien redactada. Con él aprendí el proceso editorial. De publicar, de mandar tu artículo a una revista para oyendo, revisando, y el rigor científico, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser como tienen que ser, no más o menos, no a lo mejor, sino que tiene que haber una formalidad en la toma de datos y una formalidad en el análisis y una formalidad todavía mayor en la escritura. Eso lo aprendí con ellos en ese laboratorio de arqueología. Pero nunca dije yo voy a ser arqueóloga, porque la verdad la arqueología nunca me llamó mucho la atención. O sea, es como decía una alumna mía, está bonito leerlo, pero yo no me voy a poner no voy a estar haciendo esto. Exacto. Y con él empecé a salir al campo. Y la primera vez que nos llevó a un viaje de campo a Matehuala, al desierto, en la noche nos pusieron a poner ratoneras, ¿no? Por el desierto. Y ahí yo sentada junto al coche dije, yo a esto me voy a dedicar. Así. Fue casi una epifanía, ¿no? O sea, estamos de noche en medio de la nada y está la luna y no hay ni un coche y están los ratones ahí pululando y de repente les caen en la trampa, ¿no? Toda esa sensación completa, me dijo a mí así, esto es donde no voy a estar yo. Aquí voy a estar yo. Y después, saliendo a campo con Oscar y con Joaquín y con toda la gente de ese laboratorio, ellos llevaban siempre un jeep o una camioneta de lina, ¿no? Y un día dije, yo quiero manejar la camioneta. Un día yo voy a manejar la camioneta. Suficiente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Resulta de qué? Quién sabe, pero cuando yo veía a Oscar manejando el jeep, yo decía, un día yo voy a manejar el jeep. Yo quiero estar ahí en esa posición. Yo voy a estar ahí manejando el jeep. Sí. Y finalmente lo lograste. Hasta el momento yo manejo jeep. Ya no es jeep, pero es una camioneta. Sí, qué curioso como, nuevamente, pues es una situación bastante fortuita, una coincidencia. Pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Que te hubieras resfriado y no hubieras podido ir a campo, que hubieran decidido llevar a alguien más, que no hubiera lugar en el vehículo. Además fuimos con nuestro propio dinero, que no hubiéramos contado el dinero, ¿no? Que él nos hubiera dicho, no, son ustedes una bola de escandalosos rijosos, yo no los llevo.
y sin embargo nos llevó, o sea, se juntan muchas cosas, ¿no? Y luego hay cosas muy extrañas, por ejemplo, en uno de esos viajes nos llevaron acá a Chachilites, Zacatecas, a colectar ratones para un colega de Oscar. O sea, yo allí soy estudiante de tercer semestre, cuarto semestre. Y resulta que ese estudiante era Raúl Muñiz. Sí. Y todos los ejemplares están depositados aquí en la colección de mamíferos. Desde aquel viaje. Desde aquel viaje. Y después cuando yo heredo esa colección y empiezo a ver las etiquetas... Yo aquí estaba. Yo aquí estaba y no me acordaba de todo eso, ¿no? Pero cuando empiezo a ver los ejemplares, las etiquetas, dices, sí es cierto, nosotros estuvimos aquí y esos animales están en esa colección. Sí, porque en ese viaje pues tú ibas de ayudante, no era tu responsabilidad. Exacto. No era de hecho, ni de ayudante, el maestro decía que teníamos la etapa de estorbante y luego la de ayudante, y en ese momento éramos estorbantes, pues éramos acompañantes básicamente. ¿No? Chavitos, y te decían pon la trampa y tú la ponías, ¿no? Nada más. Siguiendo las instrucciones básicamente. Así es, sin saber mucho qué estás haciendo.